El mensaje de la palabra de hoy se encuentra en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Cuando usted lo encuentre, pues puede ponerse de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Y si no tiene la Biblia con usted, puede seguir la lectura en su pantalla. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos. Una vez más queremos, Señor, que nos hables a nuestro corazón y a nuestra mente. Queremos conocer tu corazón, tu propósito para con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hermanos amados, cuando estuve a las orillas del mar de Galilea, en Israel, fuimos a un sitio donde encontraron un barco de hace muchos años atrás. Y fue por allá por el año 1978 que durante una sequía las aguas del mar de Galilea disminuyeron. Este fenómeno dejó ver una embarcación tipo bote de pesca que databa de los tiempos de Jesús. Es el único barco en existencia en el día de hoy. Lo pudieron sacar del mar de Galilea y lo pusieron a secar. Le pusieron algún líquido para tratarlo y no se vaya a destruir más. Y lo pusieron ahí a la vista de todos los que quieran visitar ese lugar, ese museo. Me puse al lado del barco, o cerca del barco, porque no podía acercarme mucho para que me tomaran una fotografía y poder tenerla de recuerdo. Nadie sabe si este barco era el barco definitivo en el cual Pedro pescaba, o el barco en que Jesús se montó para hablarle a la multitud desde el mar de Galilea, precisamente, cuando le dijo a Pedro: boga mar adentro, para poder hablarle a la multitud. No sabemos si este era el barco que se utilizó en la segunda pesca milagrosa, cuando Cristo Jesús se acercó a la playa y les preparó pez y un pan para su desayuno. El asunto es que ahí está
como evidencia de lo que se llevó a cabo cerca de 2000 años atrás, en ese mar llamado Mar de Galilea, pero también llamado Mar de Tiberias. Tiene diferentes nombres ese mar. El lago de Tiberíades también se le llama, o lago de Genesaret, y también el lago Kineret, y por supuesto, como ustedes saben, también el lago o mar de Galilea, de las dos formas se le llama. Este mar es único. Por cierto, todo lo que existe en Israel es único. Pero interesantemente, en este mar se vivieron milagros y se vivieron eventos que hasta la fecha se habla de ellos. Como por ejemplo, caminó Cristo Jesús sobre estas aguas. ¿En qué parte del mar? Necesariamente no sabemos. De todas formas, el mar de Galilea es relativamente pequeño. Navegué precisamente en ese mar desde la orilla hacia la tierra del endemoniado de Gadareno. Y luego entonces nos devolvieron al otro lado. Cristo Jesús calmó la tempestad en este mar. Cuando caminó por las aguas, cuando calmó la tempestad, todos aquellos hombres quedaron atónitos. Cristo Jesús multiplicó la pesca en 2 ocasiones frente a sus discípulos. Fue en este lugar en que llamó a los discípulos de que sean pescadores de hombres y ya no más pescadores de peces. Fue en este mar de Galilea en que Cristo Jesús llamó a Pedro a caminar sobre las aguas. Camina. Y Pedro salió de la barca y se puso a caminar hasta que la palabra de Dios dice que él miró el agua y miró el viento y le dio temor. Y el temor lo hizo hundirse. Fue en este mar que Cristo Jesús predicó a toda esa multitud. Y como era tanta la multitud, le pidió a Pedro que navegara más al fondo, cosa de que su voz pudiera proyectarse más panorámicamente a toda aquella multitud. Fue precisamente a estas orillas donde se le acerca un hombre llamado Jairo y le pide que tenga misericordia de su hija, pues estaba a punto de morir, incluso ya muerta. Allí, en esta orilla, Jesús prepara un buen desayuno para los discípulos. Interesantemente, los discípulos no habían pescado absolutamente nada, pero cuando Jesús va y prepara el fuego para cocinar, ya tenía un pescado él. Y ya tenía pan, aunque los discípulos no tenían absolutamente nada. Hermanos amados, es muy interesante todo esto, pero el punto más importante no es el histórico necesariamente, sino que lo que ha ocurrido a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios de Marcos y Lucas relatan muchos eventos acerca de este mar de Galilea, pero solamente Juan, el libro que acabamos de leer, relata el último evento que tomó lugar post-resurrección, después de que Cristo Jesús resucitó. Todos los evangelios terminan, Mateo, Marcos y Lucas, terminan con la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero solamente Juan menciona algo diferente. Mateo, por cierto, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas menciona algo parecido, que se predique el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Pero Juan termina el relato de una pesca milagrosa, de la restauración de Pedro, con las palabras, apacienta mis ovejas. Hermanos, al hablar de este tema en el día de hoy, quiero que ustedes se concentren ni siquiera en la pesca milagrosa, sino que en algo aún más importante. Interesantemente, este pasaje y otros
están saturados de enseñanzas acerca de los milagros de Jesús. Milagros de Jesús no solo son para demostrar el poder que tenía Jesús. Los milagros no eran solamente para demostrar la omnipotencia de Cristo Jesús. El hecho de que Cristo Jesús podía estar aquí y allá al mismo tiempo y desaparecer incluso y entrar al cuarto donde estaban los discípulos mientras las puertas y las ventanas estaban cerradas. Los milagros demuestran el poder de Cristo, pero no necesariamente son únicamente para demostrar el poder de Cristo, sino que las señales conllevan un mensaje de amor, misericordia y esperanza para ti y para mí. Pero cada señal y cada milagro de Cristo Jesús conlleva o requiere una respuesta nuestra en base a la obediencia y nos pide una decisión que debemos de tomar frente a lo expuesto por Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando Cristo Jesús alimenta a la multitud, después que alimentó a la multitud, 3,000 personas, 5,000 personas, una barbaridad enorme de gente que iba, según Cristo Jesús, por los panes y los peces. No iban por ver el milagro, ni siquiera iban por ver a Jesús. Lo que estaban interesados, según el mismo Señor Jesús, era comer. Buscaban el beneplácito de la vida, de la materia. Pero cuando Cristo Jesús alimenta a esta multitud, Él les refiere a ellos diciendo: yo soy el pan de vida. Pudo haber alimentado 5,000. Pero Él se identificó como que Él era el pan de vida. El pan que dio era momentáneo, se acababa en 4 horas, según los médicos. Uno come y en 4 horas tiene hambre. Cuando Cristo Jesús resucita a Lázaro, Él dice en alta voz: yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto y cree en mí, vivirá. Cuando Cristo Jesús sanó a un paralítico que llevaba 38 años tirado en un lugar para que pueda ser sanado, y nunca podía sanar porque ni siquiera podía ponerse de pie. La enseñanza, después de haberle sanado, Cristo Jesús le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. En toda enseñanza milagrosa de Jesús hay un cometido para nosotros. Hay una información para nuestra alma, para que nosotros no solamente entendamos: wow, qué milagroso, sino que entendamos qué yo voy a sacar de beneficio para mi alma, no solamente para mi cuerpo, como aquel paralítico que fue sano de su parálisis. Cuando Cristo Jesús hizo el primer milagro de los peces, el primero que llevó a cabo, ¿qué fue lo que Cristo Jesús dijo? Desde ahora serás pescador de hombres. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro escuchó esas palabras, dejó sus redes, las dejó a un lado y siguió a Jesús por los siguientes años que Cristo Jesús ministró en la tierra. Ya no volvió a pescar, ya no volvió a las aguas del mar de Galilea. Dejó su oficio a un lado. Sin embargo, después de haber atravesado durante 3 años y medio con Cristo Jesús, haber visto los milagros y la predicación, el mensaje de salvación que Cristo les dijo a sus discípulos que llevaran al mundo entero, aún después de todo eso, cuando ya Cristo Jesús había desaparecido algunos días, Pedro dijo: me voy a pescar. Pedro se cansó. Seguramente miraba y no viene Cristo por ningún lado. Pero el Señor Jesús le había dicho: vayan a Galilea, espérenme allí. Lo había repetido 3 veces. Jamás dijo Jesús: vayan a pescar, vuelvan a sus oficios, vuelvan a su trabajo,
sigan enfocándose en la materia. Nunca. Cristo les había quitado ya el oficio de pescadores, si se quiere, para transformarlos en evangelistas y llevar mensaje de salvación a los hombres, no para andar tirando redes y pescar peces. La palabra del Señor nos dice de que Jesús les había dicho antes de morir, incluso la misma noche en que Él iba a ir al jardín de Getsemaní a orar: después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después que haya resucitado, no lo entendieron. Y se los estaba diciendo un día antes que lo arrestaran. Cuando el ángel se acerca a las mujeres, el ángel les había dicho, dice Mateo 28:5, a las mujeres: id y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va a Galilea, allí le veréis. Las indicaciones estaban claras. Incluso cuando el mismo Señor Jesucristo se encuentra con las mujeres, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas le adoraron. Jesús les dijo: id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. No obstante, Pedro toma una iniciativa de volver a su rubro de antes, a ser pescador de nuevo, a trabajar en las redes. Y la pregunta es: ¿por qué? Si ese ya no era su oficio. Había dejado sus redes hace 3 años y medio, cuando Cristo Jesús había hecho el primer milagro allá en aquel mar de Galilea. Incluso Pedro ya no se llamaba Simón, sino que se llamaba Pedro, que fue el nombre que Cristo Jesús le dio. Había sido exclusivamente ordenado como pastor de parte de Dios, de parte de Jesús. Había sido ordenado como pescador de hombres, o sea, como un pastor para predicar el evangelio. Y Jesús le había dicho que fueran a Galilea y que allí lo verían. Jamás mencionó que regresaran a pescar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos da un aviso. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, o regresa hacia atrás, o se vuelve a sus andanzas, o se vuelve a sus carnalidades, es apto para el reino de Dios. Cuando Pedro dijo: voy a pescar, no era que quería entretenerse, ir a pescar un momento como lo hace mucha gente como hobby. No era para descansar de todos los problemas. Él estaba de alguna forma u otra rechazando lo que Jesús le había dicho que hiciera desde ese entonces en adelante. Él iba a volver a su trabajo antiguo. Él iba a mirar hacia atrás. Él había puesto la mano en el arado y el arado tenía que ir hacia el frente, como dice Pablo, siguiendo hasta la meta, el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Pero ¿qué había hecho Pedro? Voy a regresar a pescar. Total, esa es mi profesión. Pero la palabra de Dios nos dice: el que no dejare padre, madre, hermanos, propiedades y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios es claro. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Tiene filo por arriba, filo por abajo. Y la palabra de Dios habla a tiempo y afuera de tiempo. Y me habla a mí todos los días. Y todos los días me regaña. Todos los santos días me dice: no hagas eso, o hazlo de esta forma. Porque la palabra de Dios a toda costa quiere que yo me salve. Quiere que yo llegue al reino de los cielos. Quiere que mi nombre se mantenga inscrito en el libro de la vida. Y lo quiere contigo también. Interesantemente, cuando Pedro dijo: me voy a pescar mejor. Interesantemente dice la palabra de Dios que los demás discípulos dijeron: vamos nosotros también contigo. Hermanos, siempre va a haber alguien que sigue al que está equivocado.
Siempre va a haber un grupo que le gusta ir en contra de la palabra de Dios y se va con el que va al lugar equivocado. Alguien que no está bien ubicado espiritualmente, alguien que no va a ser, o alguien que va a ser mal influenciado, o que es como la onda del mar, que va y que viene, o como la hoja del árbol, que cualquier viento de doctrina lo lleva. Hoy día voy a ir a esta iglesia, mañana voy a ir a la otra, y pasado a la otra, y se va de iglesia en iglesia, y después aténganse a las consecuencias de que es una persona inestable. Porque cuando un hermano de nuestra iglesia fue a mi hogar y me dijo: pastor, le voy a plantar un árbol aquí de manzanas y de peras. Yo le hice la pregunta, porque justamente plantó el árbol en dirección a la casita que tenemos en la parte de atrás, donde yo movía el camión. Le dije: pero ¿y si yo quiero sacar este árbol y trasplantarlo en otro lugar? Me dijo: lo va a matar. Un árbol plantado no puede ser desplantado y plantado después en otro lugar. Hay que saber lo que está haciendo. De esa misma forma yo veo al cristiano, al creyente. Si usted va de iglesia en iglesia porque a este le gusta el cántico y porque al otro le gusta cómo predican y porque en el otro lado tantas cosas. Manténgase plantada en una sola tierra para que dé fruto en ese lugar y pueda ser de bendición donde el Señor la ha puesto. Así que en este caso, hermanos, los discípulos dijeron: vamos a ir contigo también. La pregunta es: ¿por qué siguen a esta persona que siempre puede estar equivocada? Porque siempre va a ser gente que pone su fe y vista en el hombre y no en Jesús. Todavía me recuerdo años atrás cuando me llamaron para ser candidato de un pastor en una iglesia, como pastor en una iglesia allá en Miami. Yo fui a la iglesia y me pongo a predicar, presento una predicación normal como siempre lo hago, y ellos me dijeron que iban a analizarlo. Después vino otro pastor que también iba a predicar y la iglesia iba a analizarlo, o por lo menos los hermanos que estaban encargados de todo eso. Cuando se llevó a cabo todas las predicaciones de aquellos pastores que fuimos, que seríamos como 3, al final se dio el veredicto y yo no fui elegido. No me sorprendí, no importa, siempre pienso que Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Pero tuve una curiosidad y le pregunté a los hermanos encargados cuál sería la razón por la cual no me eligieron a mí, sino que eligieron a este otro hermano. Y para mi sorpresa, y espero que sea sorpresa de ustedes también, lo habían elegido porque medía más de 6 pies de altura. Y yo solamente 5,6 o 7. Entonces, yo era un pachacho al frente de este gigante. La predicación, exposición y todo lo demás que pudo haberse expuesto, presentado como el sermón apropiado, no valió absolutamente nada, sino la apariencia. Hermanos, esta gente sencillamente vio a Pedro como un líder. Sigamos a Pedro y vamos a pescar también. La palabra de Dios cuenta de que fueron eventualmente y entraron en una barca. No se sabe cuál barca, pudo haber sido la barca que ustedes vieron en la fotografía. No lo sé, es muy probable también. Entraron en una barca y aquella noche, dice la palabra de Dios, no pescaron nada. Ahora aquí viene algo bien interesante porque estos hombres eran pescadores profesionales. Ellos sabían dónde poner la red, cómo ponerla, en qué momento y en qué horario de la noche. Y si escuchaban ruido sabían de que era un cardumen que venía por ahí, un grupo de peces, conocían los tamaños y estilos. Hermanos, eran hombres del mar, profesionales, pero en esa noche no pescaron nada.
Desperdiciaron energías, tiempo, totalmente en vano. Pero ¿saben qué? Nada les iba a salir bien. Todo lo que hicieran desde ese entonces en adelante hubiera sido fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede mentir. Porque estaban en desobediencia a lo que Jesús les había dicho que hicieran. Nunca les dijo que volvieran a pescar, que siguieran predicando, que siguieran expandiendo el mensaje de la palabra de Dios. Porque el esfuerzo humano sin la aprobación y dirección divina es igual al fracaso. ¿Cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas? ¿De que nosotros triunfemos en nuestro negocio? No. Dios tiene un solo propósito: arrebatarle las almas de las garras de Satanás a través del mensaje de la palabra. No hacernos millonarios. No que nos compremos un Rolls Royce, ni tener un edificio o un castillo. La palabra del Señor nos dice claramente que va a fracasar el que se aparta, se aleja de lo establecido por Dios. La palabra del Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. No solamente lleva fruto, sino que mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Echad la red a la derecha, le dice Cristo Jesús cuando se acerca al mar. Y les gritan, porque ellos estaban ahí lejos: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en asuntos de segundos hemos pescado toda la noche y no hay nada? Échenla a la derecha, pero si la hemos echado por todos lados, derecha, izquierda, popa, proa, echen la red a la derecha. En aquella ocasión primera Pedro dijo: en tu nombre la echaré, pero sabemos que no hay nada. Pero ahí dijo la clave espiritual: en tu nombre, Jesús. Aleluya. En tu nombre, en el nombre de Jesús tiemblan los demonios. En el nombre de Jesús tiemblan tus debilidades y tus flaquezas. Y por el temor a Jehová se apartan del mal los hombres, dice la palabra del Señor. Porque obedeciendo la voz de Dios se lleva a cabo. Esta es la palabra de Jehová que dice: no con ejército, ni con fuerza, dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, esto, toda la noche sin pescar, pero ahora Jesús les dio la solución. Ahora Jesús hablaba. Puede que Pedro haya estado hablando toda la noche, o Juan, o los otros discípulos que estaban ahí, pero ahora Jesús habló. Y Él les dijo: echen la red a la derecha. No sucedió nada. La palabra de Dios dice que en el segundo, o sea, no hay espacios en los versículos, y al instante cardúmenes de grandes peces. A la palabra de Jehová tiembla la tierra. Por eso que es hermoso, hermano, cuando mencionamos, cuando clamamos. La palabra, por cierto, la palabra aleluya significa gloria a Jehová, allá, que vendría siendo el nombre de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque la palabra de Dios siempre tiene la razón. Su palabra es guía para todo lo que nos vaya a salir bien. Si queremos que nos salga bien, la palabra de Dios es nuestra guía. Jesús quiere trabajar de nuestro lado. Él quiere que ganemos muchos peces, lo cual vendrían siendo en este caso almas, hombres y mujeres. Pero sabe, hermanos, como que esto le olía a algo parecido a Pedro. ¿Por qué? Hacían 3 años y medio que Jesús le había llamado a ser un pescador de hombre en esas mismas condiciones.
no habían peces. Y en esa misma noche Cristo les dijo, echen la red, y les indicó, y luego se llenó de peces. 2 barcos. Había ocurrido en ese mismo mar de Tiberias, también llamado Galilea. Había estado pescando toda la noche y Jesús le dice, rema mar adentro y echa tu red. Y una vez más se vuelve a repetir la película. Múltiples de peces. Esta vez 153. Pero sabe, hermano, aquí en ese momento la palabra de Dios nos da una luz de algo. Y dice el versículo de Juan 21:6. Entonces aquel discípulo, ¿quién? ¿Cuál? Exacto. Juan. Aquel discípulo a quien Jesús amaba era un jovencito. ¿Sabe que Juan tenía unos 17, 18 años? Todos los demás eran hombres ya mayores. Pedro era un hombre maduro, viejo ya. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se amarró la ropa porque dice que se había sacado parte de su ropa y se echó al mar. Pero quiero que entiendan algo, hermanos. Este niño, este joven, tuvo mayor discernimiento que Pedro. Y cuando él vio desde lejos y escuchó la voz de Jesús, y cuando vio que los peces se multiplicaron en el segundo, él dijo, es el Señor. Ese discernimiento lo necesitamos. Reconocer la voz de Dios y no seguir la voz del diablo. Jesús había manifestado a ellos, dice el capítulo 21, una vez, se manifestó una segunda vez, pero ahora dice que era la tercera vez que se manifestaba a ellos. Pero por eso les dije al principio, hubo un milagro, pero el milagro aquí no es lo más importante. La pesca fue algo milagroso, pero lo más milagroso era que Jesús, el cual había muerto, había resucitado y ahora se manifestaba en carne y hueso frente a ellos. ¿Qué me importan los peces? Que sean 153. ¿Para qué se necesitaban los peces? Cristo Jesús estaba tratando de enseñarle algo a esos hombres que habían vuelto a su rubro anterior. ¿Qué es lo que era? Yo les he enviado a ser pescadores de hombres. ¿Qué están haciendo aquí, muchachos? Pero el amor de Cristo Jesús fue más allá para demostrarles de que puede también reanudarse esos milagros que ellos conocieron de antaño. Para Pedro ahora todo hacía sentido. El Señor era el mismo. Él era el que estaba hablándoles y llamándoles. Pedro se lanza al agua al encuentro de su maestro y el que había negado a Cristo Jesús 3 veces, ahora añoraba encontrarse con Él, hasta el punto que la Biblia dice que fue el único que se tiró al agua y comenzó a nadar hacia la orilla para encontrarse con Jesús. Esa añoranza, ese deseo que él tenía de encontrarse con Jesús, ojalá sea un fuego que tengamos cada uno de nosotros, de buscar a Cristo, de venir a sus plantas, de cantar con gozo, con alegría, levantar las manos, adorarle, pues la palabra del Señor dice, levantad manos santas al santuario y bendecid a Jehová. Al acercarse, lo primero que Pedro ve son brasas encendidas. ¿Usted cree que esto fue una casualidad? ¿Por qué vio las brasas encendidas? ¿Por qué fue lo primero que vio al lado de Jesús? Porque fue lo último que había ocurrido cuando él había negado a Jesús 3 veces. Dice la palabra del Señor, y los siervos y los alguaciles que habían encendido unas brasas porque hacía frío, estaban de pie y se calentaban, y Pedro también estaba con ellos de pie calentándose cuando negó a Jesús. Cuando él llega a la orilla, se encuentra frente a frente con aquel recuerdo de haberle negado. Por eso que Cristo Jesús, al acercarse en ese mismo momento, al acercarse a Pedro, le hace las preguntas retóricas para que él lo piense y lo analice. ¿Me amas más que a estos peces?
Pedro, refleja en esto. Pedro, ¿me amas más que estos peces? Sabemos que la respuesta de Pedro fue sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Cristo Jesús le dice entonces, apacienta mis ovejas y pastorea mis corderos. No te pongas a pescar, tienes una tarea que hacer. Hay almas que salvar y tú eres el Pedro y yo. Y la tarea es apacentar las ovejas de Cristo, pastorear, llevarles el mensaje de salvación, porque ya tú eres salvo, pero hay muchos que todavía necesitan llegar al conocimiento de Cristo. Y la palabra del Señor lo dice claramente. Cuando se haya predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Cuántos faltan? Solamente Dios sabe cuántos faltan. Mientras tanto, tú y yo tenemos una labor que hacer. Señor, preocuparme de mi trabajo porque necesito hacer plata, porque tengo que... No, eso no es la labor tuya. Que el Señor nos haya hablado en el día de hoy. Y mientras oro y los hermanos dan su alabanza, recapacitemos en esto. Recapacitemos. Alguien me dijo ayer mientras hablaba con pastores en Wendell, tuve una reunión con pastores. No todos son espiritualmente iguales. Hay algunos que son más espirituales que otros. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Y si tú eres espiritual y conoces tu nivel espiritual y te das cuenta que hace falta, busca más de Dios. No regreses a tu rubro antiguo. Prosigue hacia el frente haciendo caso a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Padre amado, ante tu santa y divina presencia estamos. Señor, tú nos has hablado bastante claro, por lo menos a mi corazón. Hasta miedo me llega a dar, Señor. Porque tu exigencia es grande. Señor, tu estándar es grande, es alto. Me dice que ame a mis enemigos. Me dice que ore por ellos. Que le dé a todo el que me pida y no se lo pida de vuelta. Y me dice, Señor, que me preocupe primeramente de alcanzar almas para ti. Señor, gracias. Porque como dice el cántico, tu fidelidad es incomparable. Aunque mi fidelidad es débil y la de mis hermanos también, pero tu fidelidad permanece, Señor. En esta mañana queremos que tú confirmes lo que nos has hablado y podamos ver frutos de arrepentimiento, frutos de transición, una vida liviana o de pecado incluso, aleluya, a una vida santa, Señor. ¿Quieres venir a Cristo? Si quieres venir a Cristo, yo puedo orar por ti en esta mañana. Puedes venir aquí al frente, yo oro por ti. Jesús no echa afuera a nadie. Pero si tienes que arreglar cuentas con Cristo Jesús, hazlo. No esperes. No esperes. Pedro era un hombre de fe y decidió ir a su rubro antiguo. Si te sientes motivado a que el Señor toque tu corazón y hable más a ti y quieres confesar algo a Dios,
pues aquí está el frente mientras ellos cantan. Después que canten, el servicio se acaba. Si hay alguien que quiere acercarse, reconciliarse con Cristo, hazlo. No lo pienses 2 veces. Cántele a Dios. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, Padre Celestial, ante tu presencia estamos para darte gracias por lo que nos has hablado, Señor, y por lo que nos has permitido escuchar. Ahora permítenos tomar este paso de fidelidad, de obediencia y seguir, Señor, tu mandato. Aleluya. Estamos despedidos.